mostrando una práctica discriminatoria con respecto a los demás nicaragüenses que sí garantizan la propiedad. En cambio, se informa que el gobierno, a través de los llamados consejos regionales autónomos, se prepara la iniciativa de sustituir el mandato legal de saneamiento por la de cohabitación, modalidad que propone legalizar la ocupación de los territorios, la destrucción del medio ambiente y el saqueo de los recursos de parte de los colonos mestizos. Además, la misma biosfera de Bozawar, el mayor área protegida y rica en biodiversidad de Centroamérica, donde habitan la mayoría del pueblo mayana y una parte del pueblo místico, está expuesto a la invasión y destrucción de parte de los colonos mestizos sin que las instituciones gubernamentales pertinentes hagan algo para su protección y salvaguarda. En relación al autogobierno, Nicaragua se proyecta como un país referente en restitución de derechos de los pueblos indígenas, en particular con su llamado Estatuto de Autonomía. Aquí habría que afirmar con toda certeza que por hoy no existe un mecanismo genuino de autogobierno establecido para los pueblos indígenas en Nicaragua. Este llamado Estatuto de Autonomía de las regiones de la costa caribe, a como establece su ámbito geográfico, es apenas un instrumento legal abierto para todas las poblaciones nacionales residentes en esa región del país. Como tal, las llamadas regiones autónomas son entidades públicas administrativas descentralizadas de tipo municipal, aunque en sus consideraciones iniciales el estatuto se refiere a la situación y aspiraciones de los pueblos indígenas. En su contenido apenas se limita a establecer algunas formas administrativas y participativas a través de los mecanismos de partidos políticos para todos los grupos demográficos de esas regiones, de modo que afirmamos que ninguno de los derechos históricos sustantivos reconocidos en los instrumentos internacionales para los pueblos indígenas están incluidos dentro de este estatuto. Debido a eso, en la actualidad el partido de gobierno es el que controla y domina los consejos regionales autónomos, teniendo una mayoría de representantes de los mestizos, la población mayoritaria del país, y a través de los secretarios políticos del partido. También el gobierno nacional ha establecido una Secretaría de Desarrollo del Caribe con sede en Managua, el cual actúa por encima de las autoridades regionales electas, imponiendo y dirigiendo la estructura y planes para esas regiones. Esto incluye el control de las estructuras judiciales y administrativas públicas, poniendo en todo en manos de la población mestiza, imponiendo a la vez el uso del idioma español en sus actividades. Además, hoy en día nuestro territorio y las mismas comunidades se encuentran sometidas a enormes presiones políticas de parte del gobierno y de su partido para el control de la estructura y autoridades propias de sus pueblos. En relación a las elecciones de autoridades, nuestro pueblo indígena siempre a través de la historia han tenido la autonomía en la elección de sus autoridades y representantes en todos los niveles. En ese sentido debo destacar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2005 en el caso Yátamo versus Nicaragua en relación a la elección de autoridades y representantes de parte de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana señala la violación de los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes bajo el sistema actual electoral nicaragüense de participación a través de los partidos políticos, por lo que en su esencia manda reformar la ley electoral vigente a fin de asegurar la inclusión del espacio
para la elección de autoridades y representantes indígenas basados en sus usos, costumbres y tradiciones. Sin embargo, después de 9 años de la sentencia y de varias elecciones llevadas a cabo en Nicaragua, el país sigue haciendo caso omiso de dar cumplimiento a sus compromisos internacionales y obliga a nuestro pueblo a continuar sometiendo al mecanismo partidario para su participación en esos procesos políticos ajenos a su cosmovisión y aspiración. En cuanto a la consulta previa, a pesar que Nicaragua ha ratificado el convenio 169 de la OIT en 2010, actúa al margen del derecho de consulta previa en materia de impulso de megaproyectos que afectan a los pueblos indígenas, sus territorios y sus ecosistemas. En efecto, el actual gobierno viene promoviendo iniciativas de megaproyectos en la costa caribe, tales como el canal interoceánico y el hidroeléctrico Tumarín, que apunta a afectar los espacios de vida de los territorios y sus medios de subsistencia. Cabe señalar que estos megaproyectos impusieron en abierta violación a los derechos de nuestro pueblo sobre la integridad de su territorio y a la consulta previa, libre e informada, desconociendo abiertamente el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y la misma legislación interna del país. Aquí habría que aclarar que los llamados consejos regionales autónomos dominados por los mestizos y representantes partidarios son los autorizados por el estatuto a otorgar al gobierno central la entrega de concesiones de inversiones, megaproyectos, extracciones en las regiones que afectan a los territorios y recursos de los pueblos indígenas en el consentimiento, participación y beneficio de esto, de forma tal que de parte del Estado, estas estructuras públicas son las que usurpan en la práctica a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa. En conclusión, quisiera señalar que en la política de colonialismo interno continúa a través ahora de los colonos mestizos, que son los nuevos invasores desde el oeste del país, impulsados por el partido gobierno. Estos llegan hasta nuestras comunidades y territorios, dividiendo y desplazando a las estructuras tradicionales y a los líderes naturales, e imponiendo a sus agentes partidarios cooptados mediante la compra de conciencia para favorecer a los intereses gubernamentales. Esta cruda realidad nos enseña que el gobierno también tiene ocultado esta situación, por eso se ha desatendido la reciente solicitud de visita del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua, impidiendo que éste haga su presencia para que conozca la comunidad internacional esta situación que prácticamente impone una mala gobernanza en el país. Ante todo esto, termino haciendo un llamado a los miembros del foro permanente y los participantes para que hagan un esfuerzo de visitar pronto a nuestras comunidades y territorios a fin de que llegue a constatar a fondo sobre esta realidad y ser partícipe de esta situación en muestra de solidaridad indígena internacional. Tinquipale, muchas gracias.